Muchas gracias, Julito. Muy buenas noches para todos. ¿Cómo están? Los bendigo. Bueno, gracias por la invitación. La verdad que me pone muy contento y es una honra participar con ustedes, que tengamos este tiempo para compartir, para charlar. Y el tema de hoy tiene que ver con, bueno, con temas económicos, ¿no? A veces es un tema un poco que se le tiene un poco de miedo o se le escapa. Y yo lo titulé ¿qué dice la Biblia sobre la inversión, verdad? Ya nos cuesta hablar de dinero, mucho menos podemos hablar de inversiones, porque las inversiones supuestamente, a ver, el fin de una inversión es generar plata y multiplicar la plata, y tal vez las enseñanzas que hemos recibido al respecto nos dicen que eso es malo, o que eso es vanidad, o que eso pertenece al mundo, ¿verdad? Entonces, los invito a que nos metamos de lleno a ver qué es lo que dice Dios en su palabra, qué es lo que nuestro Padre nos dejó escrito como directiva, como instrucción en cuanto a temas económicos, como por ejemplo en este caso, la inversión. Bien, ¿qué dice la Biblia sobre la inversión? ¿Cómo deberíamos invertir? ¿Qué tiene que ver eso con los hijos de Dios? ¿No? ¿Les interesa? A ver, háganme señas ahí. Es un tema interesante, ¿no? Sí. Cambiamos a otra cosa, hablamos de, si quieren cambio, no sé, busco un devocional de hoy. ¿Sí? ¿Está bueno? ¿Sí? ¿Les interesa? Bien. ¿Saben qué? El tema dinero. A todos nos gusta la plata, dice Maro. Muy bien, muy bien. El problema no es el dinero, el problema es el amor al dinero, ¿sí? Pero el dinero no es malo en sí mismo. Así que está muy bien eso. O sea, te puede gustar el dinero, pero no lo ames, ¿sí? Esa es la raíz de todos los males. El dinero no es ni bueno ni malo, ¿sabías eso? El dinero no tiene moral. O sea, el dinero es bueno o malo según para lo que lo utilices, ¿sí? El dinero en sí no es del diablo. Eh, entonces, hay mucho que la Biblia tiene para decir con respecto a económicos, temas de trabajo, temas de inversiones, temas de riqueza. No sé si lo sabías, pero hay más de 2.300 versículos en toda la Biblia que hablan acerca de estos temas. De hecho, Jesús habló más de dinero que de cualquier otro tema, excepto el amor. O sea, viene primero el amor en el ranking, segundo, dinero y riquezas. Entonces, si Jesús se tomó la molestia de predicar y de enseñar tanto al respecto, significa que es importante. Y si es importante para Jesús, es importante para nosotros. Y me encanta siempre dar este ejemplo, pero si invitamos a Jesús a los devocionales diarios, ¿no? Metemos a Jesús en el grupo de WhatsApp de Soy Hijo de Pastor, y a partir de mañana Jesús nos va a enseñar todos los días todos los versículos que hay en la Biblia sobre dinero. ¿Saben cuánto tardaría Jesús en enseñarnos todos los versículos? A ver quién se anima, a ver en el chat, a ver quién se acerca. ¿Cuántos días, meses o años tardaría Jesús en enseñarnos? Julito, vos hiciste mi curso, así que no hagas trampa. No me tampoco. ¿Cuánto tardaría Jesús en enseñarnos todo lo que la Biblia tiene para decir acerca de dinero? A ver quién se anima. ¿Cuánto estaría Jesús? ¿Una semana? ¿Un mes? ¿Cuánto estaría Jesús enseñándonos de finanzas, de riquezas, de trabajo, de negocios? Nadie se anima, ¿eh? No se quieren quemar. Bueno, está bien. Le saco la presión, se los digo. 1 hora, dice Avi. Un poquito más, Avi. ¿Sabes cuánto tardaría Jesús en enseñarte todo otra vez? Todo lo que dice la Biblia. 6 años y medio. O sea, Jesús tardaría 6 años y medio en enseñarte un versículo por día de todo lo que la Biblia habla de riquezas. Así que mirá si no es un tema, mirá si no es un tema que nos interesa aprender, ¿sí? Mirá si no es un tema que nos falta mucho profundizar. Y esto no es a modo de crítica, sino que es para que seamos conscientes. Se enseña muy poco en nuestras iglesias, por lo general, sobre riqueza, finanzas y dinero.
¿sí? Más allá de diezmo, ofrenda, algún que otro pastor de primicias, de dar o sembrar, no hay mucho más, ¿verdad? No hay mucho más. Y la verdad es que hay un montón de otros temas para abarcar, ¿sí? Entonces, les cuento algo. El Señor en este tiempo está levantando personas, ¿sí? Con entendimiento para enseñar estos temas y restaurar este área en la iglesia. Porque el área financiera también es un área importante en nuestras vidas, ¿sí? Y por no conocer los principios bíblicos, terminamos cayendo en pecados financieros o en distorsiones como se vive en el sistema o en el mundo, ¿sí? Pero no es que el dinero o la riqueza está mal, sino que hay parámetros, hay principios sobre los cuales tenemos que caminar, ¿bien? Entonces, todo está en la Biblia, ¿bien? No sé a cuántos les anima esto, cuántos les gusta. Yo creo que algunos de ustedes se están sorprendiendo, otros lo estaban sospechando y algunos ya lo sabían. Pero es un tema que también está en la Biblia. Así que nos metemos de lleno. Nosotros como hijos de Dios, como cristianos, deberíamos invertir, ¿bien? Porque simplemente no se trata de acumular riquezas para nosotros, ¿sí? Sino se trata de aumentar nuestra efectividad para el reino de Dios. ¿Vos sabías que con las riquezas podés servir a Dios? De hecho, esa es la filosofía de prosperidad de los judíos. Ellos dicen que mientras más riquezas tengan, mejor pueden servir a Dios. ¿Sabes por qué? Yo sé que a nosotros nos suena medio ahí como una excusa, ¿no? Ah, claro, cualquiera, quiero prosperar para servir a Dios. Suena como medio raro, pero no, porque la Biblia dice que nosotros amamos al prójimo cuando amamos a Dios, ¿verdad? O amamos a Dios cuando amamos al prójimo. El mismo principio aplica, servimos a Dios cuando servimos a nuestros prójimos. Y la verdad es que hay un montón de maneras de servir al prójimo a través de las riquezas. Jesús nos mandó a alimentar a los pobres, a vestirlos, ¿sí? Jesús nos mandó a sembrar, a ser generosos, a financiar el reino. Entonces, la riqueza es un medio para ser efectivos, ¿sí? Para el reino de Dios. Entonces, enseñarle a los cristianos, enseñar en la iglesia a invertir, es tan importante como enseñarles a hacer un presupuesto, enseñarles a ahorrar, enseñar a diezmar, enseñar a ofrendar. Todos son principios bíblicos, no es uno o el otro, no. Todos son principios bíblicos, ¿ok? Todo esto y muchos más, todos estos principios son parte de vivir como buenos administradores. ¿Escuchaste eso? ¿Lo leíste en la Biblia alguna vez? Ser buenos administradores. Las versiones más comunes que solemos leer nos definen como mayordomos, buenos mayordomos, ¿bien? Pero si le damos un toque más moderno, buenos administradores, ¿bien? Y aquellos que estén ahí con la Biblia, si no acérquense a un cristiano, esos chistes malos de iglesias, bueno, lo tenía que decir. Busquen conmigo Mateo 25:14. Hoy la Biblia está al alcance de un celular, ¿verdad? ¿Cuántos siguen leyendo la Biblia en papel? A mí me gusta, pero bueno, bien, muy bien. Mirá, no es, bien, bien, Lizzy. Bueno, la Biblia es la Biblia, ¿verdad? No importa el formato. Mateo 25, ¿sí? Vamos a leer a partir del versículo 14. Hágame ahí con el pulgar para arriba cuando lleguen, ¿sí? ¿Lo encontraron? Bien, muy bien. Miren, también el reino de los cielos puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Estoy leyendo la versión NTV. Bien. Lo dividió, a ver, vuelvo a empezar. También el reino del cielo puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Fíjate que está hablando de una representación del reino de Dios, ¿eh? Bien. Dice que este hombre reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras él estuviese ausente. Lo dividió en porción según la capacidad de cada uno. Bien. Al primero le dio 5 bolsas de plata.
al segundo 2 bolsas de plata, al tercero 1 bolsa de plata, 5, 2 y 1. Luego, este hombre dice que se fue de viaje. El siervo que recibió las 5 bolsas de plata comenzó a invertir el dinero y ganó 5 más. En sus versiones puede hablar de talento, puede hablar pero en sí está hablando de plata, ¿sí? Está hablando de riqueza, de dinero. ¿Bien? Dice que el primero lo invirtió y ganó 5 más. Vamos a los números. Duplicó la inversión, ¿sí? El 100% lo duplicó. Recibió 5, ganó 5 más. ¿Bien? Bien, el que tenía 2 bolsas de plata dice que también salió a trabajar y ganó 2 bolsas más. Pero el siervo que recibió 1 bolsa de plata cavó un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su amo. Después de mucho tiempo, el amo regresó de su viaje y los llamó para que rindiesen cuentas de cómo habían usado su dinero. El siervo, al cual había confiado 5 bolsas de plata, se preparó con 5 más, ¿sí? Se presentó con 5 más y le dijo: amo, usted me dio 5 bolsas de plata para invertir y he ganado 5 más. El amo lo llenó de elogios. Bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Se presentó el segundo siervo, el que había recibido 2 bolsas de plata, y le dijo: amo, usted me dio 2 bolsas de plata para invertir y he ganado 2 más. El amo le dijo: bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Por último, se presentó el siervo que tenía 1 sola bolsa de plata y le dijo: amo, yo sabía que usted era un hombre severo, que cosecha lo que no sembró y recoge las cosechas que no cultivó. Tenía miedo de perder su dinero, así que lo escondí en la tierra. Mire, aquí está su dinero de vuelta. Pero el amo le respondió: siervo perezoso y perverso. Si sabías que cosechaba lo que no sembré y que recogía lo que no cultivé, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiese podido obtener algún interés de él. Entonces ordenó: quítenle el dinero a este siervo y dénselo al que tiene 10 bolsas de plata. ¿Sí? A los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más y tendrán en abundancia, pero a los que no hacen nada se les quitará aún lo poco que tienen. Ahora bien, arrojen a este siervo inútil a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Picante, ¿no? Saben que esta parábola representa, Jesús mismo dice que representa al reino de Dios. El reino de Dios es, y empieza a relatar. El Señor representa a Jesús y los siervos o empleados o esclavos nos representa a nosotros. Según esta parábola y otras más, el Señor nos encomendó riqueza. El Señor nos encomendó, a ver, entendiendo como riqueza puede ser dinero, puede ser contactos, salud, tiempo, talentos, dones, el mismo Espíritu Santo, ¿sí? Toda riqueza espiritual e incluso riqueza material. Todos, absolutamente todos, recibimos algo de parte de Dios, ¿sí? Y esta parábola representa nuestras vidas, ¿sí? Representa nuestras vidas. Entonces, en algún momento, cada uno de nosotros va a tener que rendir cuenta delante de Jesús qué hicimos con lo que Él nos confió. ¿Ok? Entonces, fíjate que en ningún momento Jesús mira las cantidades, ¿sí? Nosotros solemos compararnos con otros. Ah, Julito tiene tanto, Noé tiene tanto, ¿sí? Eliana tiene lo otro. Solemos compararnos con cantidades, pero en realidad Jesús nunca te va a preguntar, ¿sí? Cuánto ganaste o cuánto, digamos, en valor nominal, ¿sí? Sino que te va a decir, ¿qué hiciste con lo que yo te di? ¿Sí? Cada uno de nosotros va a rendir cuentas de manera particular y específica, jamás comparándose con otros, sino con nosotros mismos, ¿sí? Y fíjate que es justo porque no es que el que tenía 5 recibió más que el que tenía 1. En realidad dice que a cada uno de nosotros
se nos repartió conforme a nuestras capacidades. Y conforme a nuestras capacidades, ¿sí? Vamos a ser juzgados, pero no solo conforme a nuestras capacidades, sino conforme a nuestra actitud. Bien, en ningún momento al siervo que enterró la plata se le dijo, te juzgo porque recibiste uno y me entregaste uno. No, no, te juzgo porque fuiste perezoso, porque fuiste perverso, porque no hiciste nada con lo que yo te di. ¿Cuántas personas dentro de la religión o atrapadas por sistemas religiosos tienen miedo de Jesús? Tienen miedo que Jesús venga esta noche, tienen miedo de pecar por no irse al infierno, tienen miedo siempre miedo, o sea, su motivación es el miedo, ¿verdad? Bueno, eso Jesús lo condena completamente porque es una falsa revelación de él. ¿Quién puede tener miedo? Una cosa es temor de Dios, temor reverente, otra cosa es miedo al Dios de amor, ¿verdad? Entonces, vemos que el que invirtió, recibió, lo invirtió y lo hizo rendir, recibió, ¿sí? Recibió mucho más de parte de Jesús. Y fíjate que Jesús trató de la misma manera al que tenía 5 que al que tenía 2, porque él no juzgó la cantidad, él juzgó la actitud. Él juzgó la actitud de haber trabajado, de haber invertido, de haber arriesgado, de haber aprovechado lo que recibieron, entendiendo que nada de lo que recibieron les pertenecía, sino que les pertenecía a su Señor. Y me animo a decir algo, ¿sí? Esto es revelación propia o una opinión propia, no tiene que ser la suya, pero creo que aún si el primer y segundo siervo hubiesen perdido todo, ¿sí? Jesús igualmente los hubiera recompensado por intentarlo, por hacerlo, ¿sí? Por trabajarlo, ¿sí? Acá estamos hablando de la actitud hacia lo que hemos recibido. Bien, el sistema religioso nos dice que el dinero es malo, que prosperar es malo, que las riquezas son del diablo, y como consecuencia enterramos dones, enterramos talentos, enterramos sueños, enterramos y no utilizamos bien lo que hemos recibido de parte de Dios. ¿Se entiende? Por eso, por eso, hoy les traigo este tema, para que con la gracia de Jesús y el Espíritu Santo acá en medio nuestro, comiencen a caer en nosotros estructuras que nos han sido ahí implantadas y que la misma palabra de Dios renueve nuestro entendimiento, abra nuestros ojos para que nos podamos ser buenos administradores de lo que recibimos, ¿sí? Ahora, muy interesante la parábola de los talentos, ¿verdad? Pero ¿qué dice la Biblia? Invertir, ¿sí? Invertir dinero, invertir tiempo, invertir recursos, es una buena forma de multiplicar lo que recibimos de parte de Dios, ¿sí? No hay mérito en recibir un don espiritual, pero sí hay mérito en desarrollarlo, ¿verdad? No hay mérito en recibir nada por gracia, porque justamente lo hemos recibido por gracia, pero sí hay mérito en utilizarlo y en multiplicarlo, ¿verdad? Y por eso vamos a ser recompensados. Bien. Entonces, digamos, está bueno aprender a invertir para multiplicar lo que Dios nos dio. Primero, para cubrir nuestras necesidades del presente. Bien. Y segundo, también para cubrir nuestras necesidades del futuro. Bien. También es un buen medio para aumentar lo que tenemos disponible y de esta manera avanzar en establecer el reino de Dios en la tierra. ¿Sabías que se nos encomendó el tremendo privilegio de financiar el reino de Dios en la tierra? ¿Sí? Es más, ponete a pensar en esto. Toda visión que Dios te dio, y ahora pensá, ¿qué es lo que Dios te dio? ¿Qué es lo que te prometió? ¿Sí? ¿Cuál es la visión que recibiste? ¿Qué es eso que soñás, que orás, intercedés para lo que te estás preparando? Tiene que ver con la música, ser pastor, ser empresario, estar en la política, ser deportista, sos profeta, sos apóstol, sos evangelista, vas a escribir. ¿Cuál es la visión que Dios te dio? Bueno, sea cual sea la visión que Dios te dio, la visión que recibiste, requiere recursos materiales y económicos para concretarse. ¿Sí? Ponete a pensar 2 segundos. ¿Qué necesitas para ser un buen músico? Y bueno,
te vas a tener que comprar instrumentos, vas a tener que pagar estudios, vas a tener que pagar las grabaciones. ¿Qué necesitas para ser un empresario? Bueno, estudiar, invertir, o sea, necesitas recursos económicos para ser un pastor. Te querés abrir un auditorio, necesitas sillas, necesitas pagar la luz. Dios te llama a predicar por el mundo, necesitas pagar aviones, hoteles, necesitas viajar, necesitas comer. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta que no hay una verdadera separación entre lo espiritual y lo material? Ambos se complementan, ¿sí? Ambos se complementan. Entonces, si Dios te dio una visión, también te va a dar la provisión, ¿verdad? Toda visión de Dios requiere recursos materiales y económicos para concretarse. Tenemos que amigarnos con el mundo material, ¿sí? Me voy a meter muy rápido en esto, no voy a profundizar y salgo, pero Adán, en el jardín del Edén, recibió un espíritu y recibió un cuerpo físico, ¿verdad? Entonces, si realmente el diseño de Dios fuera que solamente nos dediquemos a lo espiritual, y bueno, estaríamos todos en el cielo, ¿verdad? Pero ese no fue el diseño fue crear una realidad física. Entonces, Adán, como prototipo humano de todos nosotros, Adán recibió un espíritu para gobernar las dimensiones espirituales y un cuerpo para gobernar la creación. ¿Se acuerdan? Gobiernen, sojuzguen, multiplíquense. Fue una orden de Dios a la humanidad gobernar sobre la tierra, gobernar sobre el mundo físico. ¿Se acuerdan en Apocalipsis que Jesús dijo y ha hecho de ellos, hablando por nosotros, un reino, ¿sí?, de sacerdotes o reyes y sacerdotes? El sacerdocio tiene que ver con gobierno espiritual, ¿sí? Comunión íntima con Dios, cielo y tierra, y con los hombres, ¿sí? Cielo y tierra, unir cielo y tierra, sacerdocio, gobierno espiritual. Y el reinado, ¿sí? La parte de gobierno habla, ¿sí?, del reinado sobre la tierra, ¿ok? Entonces, fíjense que el diseño es que gobernemos en lo espiritual y que gobernemos en lo físico, ¿ok? Que aprendamos a administrar lo espiritual y que aprendamos a administrar lo físico. No es que todos tenemos que ser el presidente de nuestra nación, no es que todos tenemos que ser multimillonarios. Lo que sea que Dios te dio, según tus capacidades, hay una orden y hay un diseño divino de administrarlo bien, ¿ok? Entonces, necesitamos amigarnos necesitamos amigarnos con la dimensión material, necesitamos desechar toda falsa doctrina, toda falsa enseñanza y ver qué es lo que la Biblia tiene para decir sobre la riqueza, sobre los recursos materiales. El mundo no es del diablo, las riquezas no son del diablo, porque la Biblia es muy clara que dice que el dueño de la tierra es Dios, el creador. ¿Sí? Y que la tierra es nuestra herencia. Cuando Adán cayó, le dio legalidad al enemigo para gobernar, pero cuando Cristo murió, el segundo Adán, y resucitó, él recuperó nuestra herencia y se la entregó a la iglesia. ¿Sí? Entonces, no es que el mundo es del diablo, el mundo es de nuestro Padre y es nuestra responsabilidad redimir, ¿sí?, redimir todo lo que le pertenece a nuestro Padre. Y eso incluye la riqueza, eso incluye los lugares de poder y de gobierno, eso incluye los medios de comunicación, eso incluye cualquier área que arda en tu pecho y en tu corazón, ¿sí? Eso incluye gobernar y restaurar y recuperar lo que le pertenece a nuestro Padre y a nosotros como herencia, como hijos. ¿Ok? Entonces, te lo repito, toda visión que Dios te dio requiere recursos materiales y económicos para concretarse, ¿sí? Entonces, es bueno empezar a entender de qué se trata esto. Estos mayordomos o siervos, ¿sí?, de la parábola de los talentos, estos que multiplicaron sus talentos, fueron felicitados por su buen trabajo. Pero no solo Jesús los felicitó, les dio más, ¿sí? Les dio más. Entonces ahí vemos la intención del Señor de querer confiarnos más, de querer darnos más. Él vino para darnos una vida abundante, ¿sí? Dice, después en Jeremías dice, los planes que yo tengo para ustedes son de bien.
O sea, la mente de Dios es una mente de riqueza. Los planes de Dios son planes de avance y de riqueza. ¿Ok? Entonces, cuando Jesús te dice, sé buen administrador con esto, lo que no te está diciendo, o te lo está diciendo implícitamente, es te quiero dar más, pero primero necesito que administres bien lo que te estoy dando. Sea poquito, sea mucho. Sea un talento, sean dos o sean cinco. Bien, sea lo que sea que Dios te dio, Él está observando tu actitud. Él está observando cómo lo estás usando, porque hay más. Bien, entonces, desde un punto de vista humanista, desde un punto de vista, esto que está de moda, estas ideologías políticas, socialistas, el Estado presente, la justicia social, entre comillas, es muy injusto lo que Jesús hizo con el siervo que recibió un talento. Es muy injusto que al que no, dice que el que no tiene, aún lo poco que tiene se le quitará y se le dará al que más tiene. Los políticos de hoy en día se rasgarían las vestiduras y dicen, no, eso es injusto, capitalista, heteropatriarcal, ¿me entendés? Está mal, ¿cómo le vas a sacar al pobre para darle al rico? ¿Qué clase de persona perversa haría eso? Bueno, Jesús lo haría. Te explico por qué. Porque el humanismo está completamente distorsionado y en contra de los diseños divinos, porque desde el punto de vista bíblico, el que más tiene es porque mejor administró, entonces merece más. Y desde el punto de vista bíblico, el que menos tiene es porque es un mal administrador y aún lo poco que tiene le será quitado, porque no le pertenece. Todo le pertenece al Señor y Él decide quién recibe y a quién se le quita, ¿verdad? Entonces, en la vida, en el mundo en que vivimos, el que no hace nada, el que no tiene, recibe gratis, ¿verdad? Se le quita al que tiene, se le quita al empresario, se le quita al que trabaja para darle al que no tiene. Y eso, desde el punto de vista del reino de Dios, es injusto. Y no hablo de ayudar a los pobres, porque también lo vemos en la Biblia. Hablo que es injusto desde el punto de vista de los diseños bíblicos. Entonces, antes de apoyar partidos políticos, antes de apoyar ciertas ideologías, aprendamos qué dice la Biblia al respecto, ¿verdad? Acá tenemos un principio muy valioso. ¿Bien? Entonces, como les decía hoy, Jesús no mide la cantidad que tenemos, sino nuestra fidelidad a la hora de administrarlo, sea poco o sea mucho. ¿Bien? Nunca se trata de la cantidad, sino de nuestra actitud. ¿Cuál es tu actitud con lo que tenés? ¿Cuál es tu actitud hacia tu físico? ¿Cuál es tu actitud hacia tu trabajo? ¿Cuál es tu actitud hacia tu familia, hacia tu iglesia? ¿Cuál es tu actitud hacia tus recursos? ¿Sí? Porque no hablamos de conformismo, ¿eh? El conformismo tampoco es del reino. Hablamos de una actitud de agradecimiento. Y con este entendimiento que se nos está abriendo, si yo soy sabio, voy primero a reconocer que lo que tengo, sea mucho o poco, proviene de Dios, le pertenece a Él, y con la actitud del corazón correcta, Señor, gracias por lo que me diste, ¿sí? Y empezás a usarlo, empezás a usar mucho lo poco que tenés, empezás a usar mucho lo poco que tenés, tuitealo si querés eso, que está bueno, usar mucho lo poco que tenés. Vos con eso no estás diciéndole al cielo, Señor, soy, no sé, soy pobre, Señor, soy limitado y mirá qué feliz que soy. No, 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 no. Eso es orfandad. Eso tampoco es la actitud de un hijo de Dios. Lo que vos, el mensaje que vos le estás mandando al cielo cuando usás mucho lo poco que tenés es, Señor, estoy siendo fiel. Vos sos el dueño, vos me encomendaste esto, tal vez mis capacidades hoy da para esto, pero soy fiel. ¿Sabés qué mensaje estás dando? Estoy listo para recibir más. Estoy listo para la expansión. Estoy listo para recibir abundancia. Porque la fidelidad y la buena administración es una llave que te habilita nuevas dimensiones de prosperidad, de riqueza, de avance, ¿verdad? Entonces, entonces, Dios es fiel siempre para satisfacer nuestras necesidades, ¿ok?
Él es un Padre bueno. Mateo 6, busquen el reino, todo lo demás ya está añadido. La gente del mundo busca dónde va a vivir, cómo se va a vestir, qué va a comer. En realidad, y más, te voy a tirar una perla. Esto creo que no lo enseñé en ningún lado todavía, pero el otro día, cuando el Señor me enseñaba esto, me hizo un shock. Vos cuando lees Mateo 6, vos decís, bueno, cualquiera tiene techo, comida y alimento. Claro, hoy para nosotros, en este siglo, el 95% de las personas son consideradas ricas en comparación al siglo pasado, donde solo el 5% era rico. En la época de Jesús, tener techo, comida y vestido era ser rico, porque la gran mayoría no tenía esos lujos. Entonces, cuando Jesús habla de esto, che, no se preocupen por el techo, la comida, el vestido. Es lo mismo que hoy te diga, che, no te preocupes por la riqueza, los puestos de poder, el título, el auto, la casa, las vacaciones. No te preocupes por los lujos, no te preocupes por la riqueza, ¿sí? Porque todo eso ya viene añadido en el reino. Pero para el reino eso no es tan importante. Hay riquezas mayores, ¿bien? Entonces, cuando Jesús, vos fíjate que el reino ya incluye tus necesidades. El reino ya incluye esas cosas que nosotros a veces nos preocupamos y nos ponemos ansiosos, ¿sí? Ya está incluido. Por eso dice, busquen el reino, porque no solo van a conseguir eso, van a conseguir mucho más, ¿verdad? Y aparte, viste que Jesús dijo, si ustedes que son malos saben darle cosas buenas a sus hijos, cuánto más su Padre que está en el cielo les dará todo lo que necesitan, les dará el Espíritu Santo, les proveerá, ¿bien? Entonces, Dios es fiel, Él sabe lo que necesitas. Él sabe todo el tiempo, dice que aún antes de que salga la palabra de nuestra boca, Él ya conoce lo que necesitamos. No por eso no hay que orar, ¿no? Pero habla de cómo el Señor siempre está atento a sus hijos. Bien. Y Dios no está en contra de la prosperidad. Espero que ninguno se manifieste con lo que acabo de decir. Dios no está en contra de la prosperidad. ¿Sabes qué significa prosperidad? Seguramente cuando yo digo prosperidad, ahora te estás imaginando una cuenta bancaria llena de unos y ceros, o una montaña de oro, o muchos lujos. Bien. Pero etimológicamente, la palabra prosperidad significa avance, significa curso favorable de las cosas, significa progresar, ¿sí? Progresar en tus proyectos. En ningún momento se menciona la riqueza, en ningún momento se menciona el dinero. Está incluido, pero la prosperidad abarca mucho más que el área económica, ¿sí? Entonces, si yo te digo que Dios te quiere próspero, puedo citar ese famoso versículo que dice, amado, ¿sí? Deseo que te vaya bien, deseo que prosperes en todas las cosas, así como prospera tu alma, ¿sí? He venido para que tengan una vida abundante, no dice he venido para que tengan solo oraciones abundantes o que tengan un ministerio abundante, no, una vida, eso incluye todo, eso incluye la salud, eso incluye la economía, las relaciones, lo ministerial, eso incluye la parte del intelecto, la parte emocional, o sea, Jesús vino para darnos abundancia y prosperidad integral en todas las áreas, e insisto, incluye lo económico. Entonces, ahora entendiendo lo que significa prosperidad, ¿sí? Te digo de nuevo, tu padre no está en contra de la prosperidad. De hecho, es el diseño que los hijos de Dios prosperemos en todas las cosas. ¿Ok? Bien, de hecho, una persona puede ser rica materialmente, pero no próspera. ¿Sí? Ahora cierro un poquito más, ¿verdad? Pero, más allá que Dios, el Señor nos provee lo que necesitamos y quiere que prosperemos, es nuestra responsabilidad, cada uno de nosotros, ser fieles y usar muy bien los recursos que tenemos para honrar a Dios. ¿Sí? Es nuestra responsabilidad. El Señor hace su parte, nosotros hacemos la nuestra. Entonces, si querés que se te confíen mayores riquezas, si querés más plata,
si querés un mejor trabajo, si querés negocios millonarios, si querés puestos de poder, si querés fama, yo no sé qué es lo que estás buscando, ¿sí? Primero sé fiel en lo poco. ¿Qué es lo que Dios te promete? Viste que Dios no promete cosas chiquitas. Viste que a veces, no sé, te viene un profeta, te tiene una palabra y decís, se habrá confundido. No, Dios no promete cosas chiquitas, pero se requiere que primero seamos fieles en lo poco. Dios no tiene problema con que seas rico, con que seas famoso o con que tengas un puesto de poder. ¿Sabes por dónde pasa la cuestión? Por el corazón, por la actitud, por el propósito. ¿Para qué querés estas cosas? ¿Verdad? Nunca la discusión en la iglesia tendría que haber sido plata sí, plata no, poder sí, poder no, fama sí, fama no. Esa no es la discusión, ¿sí? La discusión es ¿para qué? La discusión es ¿dónde está mi corazón? La discusión es ¿qué lugar ocupa Dios en mi vida? El resto son herramientas. El resto es decoración, ¿verdad? Ahora, como Dios no se equivoca, y sé que esto tal vez le hable a algunos, en este momento tenés exactamente lo que necesitas para esta temporada de tu vida. ¿Bien? Si te encontrás un poco ansioso, si venís pidiendo cosas que no todavía Dios no te dio, si estás insatisfecho, al menos hablemos a nivel material. eh, Dios sabe lo que necesitas. Pero te pregunto, si el dueño del oro y de la plata, ¿sí? Aún no te dio lo que estás pidiendo. Te pregunto, ¿cómo estás usando lo que sí ya te dio? ¿Sí? Te pregunto, ¿estás siendo fiel? ¿Cuál está siendo tu actitud hacia lo que tenés? ¿Sí? ¿Seguís adorándolo a pesar de que todavía no recibiste lo que pedís? ¿Seguís sirviéndolo de manera fiel? ¿Lo seguís amando a él por encima de lo que le estás pidiendo? ¿Lo estás usando? ¿Sí? No sé, ese auto viejo, ese trabajo que odias, esa poca plata que tenés que hacer malabares para que te alcance. ¿Cómo estás administrando? ¿Cuál es tu actitud en esa situación? Porque Dios hace así y te puede prosperar, ¿sí? Yo he visto un montón de milagros financieros, los he experimentado, a veces lo hemos experimentado en los cursos. Dios hace. El problema no es la capacidad de Dios de prosperarte, el problema es si estás listo para esa prosperidad. El problema es si ya pasaste la prueba de ser fiel en lo poco, ¿verdad? Si agarras esta llave, podés estar próximo a tu a tu próxima dimensión, ¿sí? De prosperidad, de avance. No te estoy dando los 7 pasos para ser millonario. Te estoy dando claves, llaves del reino para que avances, para que prosperes, ¿sí? Y cada uno de nosotros, Dios tiene diseños específicos, no es que todos vamos a ser millonarios, no es que todos vamos a ser famosos, no, ese es el evangelio de la prosperidad que también está mal. Yo estoy hablando que Dios tiene diseños específicos para cada uno de nosotros, hay un estándar mínimo de riqueza, hay un estándar mínimo, ¿sí? Ningún hijo de Dios debe ser pobre porque la pobreza es un espíritu, es un demonio, la pobreza no tiene que ver con el reino de Dios, ¿se entiende? Hay estándares mínimos que los hijos de Dios deberían alcanzar, ¿verdad? Y después cada uno prosperará según su llamado y según su fidelidad. ¿Bien? Y eso quiero que quede claro, ¿sí? No sos más espiritual por ser pobre y tampoco sos más espiritual por ser rico. No pasa por ahí la espiritualidad. ¿Bien? Uy, qué callados que están. ¿Cómo venimos? A ver, Ah, vienen hablando en el chat. Bien. ¿Cómo venimos, chicos? ¿Bien? A ver. De paso, tomo un cafecito mientras les pregunto. ¿Vamos bien? ¿Se entiende? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Sí? Sí, ¿Creen chicos, que si quieren preguntar algo, levanten la manito y los desmuteamos. eso? Siéntanse con libertad de preguntar.
¿No? ¿No hay preguntas? Qué bien que debo enseñar, che, que no hay preguntas. Siempre hago el mismo chiste malo. Los que me conocen ya saben. A ver. Ah, porque no los tengo a todos en la pantalla. Bien, José Ignacio Moya. Amigo. Sí, yo creo que la verdad es primera vez que logro entender o al 100% lo de las añadiduras. Y nada, o sea, la verdad que impactado y muy claro todo, me gustó bastante. Qué bueno, José. Muchas gracias. Gracias por el aporte. Noé. Buenas noches. Mi pregunta es la siguiente: ¿cómo saber administrar lo que ya tenemos? Y muchas veces no nos damos cuenta. Hay muchos de los chicos que por ahí no saben cómo empezar a administrar lo que ya tienen. ¿Qué consejos nos darías o qué tips nos darías para poder administrar lo que ya tenemos? Bien, buena pregunta. Primero, entender esto que veníamos hablando, que la riqueza no solo es plata, hay un montón de formas de riqueza. La salud, por ejemplo, cómo cuidamos nuestra salud. Las relaciones, cómo cuidamos nuestras relaciones, nuestra iglesia o congregación local, cómo cuidamos de nuestros pastores, líderes, cómo cuidamos de nuestros discípulos, de nuestros amigos, hermanos, cómo cuidamos del planeta Tierra, cómo cuidas cómo cuidas a ver, de tu ciudad, cómo cuidas de tu trabajo, cómo cuidas tu economía, cómo cuidas tu mente, con qué llenas tu mente, cómo cuidas tu corazón, cómo cuidas tu espíritu, tu alma, tu cuerpo. Fíjate todas las dimensiones que podemos abarcar. Entonces, si entendemos que la riqueza no solo pasa por plata, sino por todas estas cosas que hemos recibido parte de Dios, el tiempo, cómo administras el tiempo, qué dones recibiste del Espíritu Santo, qué talentos recibiste de Dios, cuáles son tus capacidades, qué oportunidades tenés de estudiar, qué oportunidades tenés de trabajar, qué oportunidades tenés de acceder a ciertos lugares. Entonces, todo esto, ¿sí? Hay que administrarlo. ¿Y cómo se lo administra? Sirviendo a otros, usándolo, ¿sí? Usándolo. ¿Cómo administro bien mi mente? Y bueno, hay que elaborarla. Le meto libros, le meto cursos, la Biblia obviamente a full, la uso. ¿Cómo administro las relaciones? Y bueno, paso tiempo, invierto. ¿Cómo administro el espíritu? Y bueno, obviamente ya conoces oración, ayuno, intimidad con Dios, alabanza, adoración, ¿sí? ¿Cómo administro el cuerpo? Y bueno, ejercicio, descansar bien, tratar de comer bien. Y lo económico, bueno, un poco en los cursos, los que hicieron mis cursos saben, hacer un presupuesto, calcular cuánto dinero ingresa, cuánto dinero gasto, en qué gasto el dinero, planificar, ahorrar, invertir, ¿sí? Hay un montón de dimensiones de la economía que tenemos que tener en cuenta. Y no solo los que nos dedicamos a los negocios, todos nosotros manejamos plata, todos nosotros tenemos que comprar, a veces vendemos, a veces trabajamos, todos nosotros tomamos decisiones económicas todo el tiempo. Y eso requiere buena administración, y buena administración no es ninguna ciencia, es ser entendido, inteligente, ¿qué me conviene? ¿Qué es una buena decisión? ¿Sí? ¿Cómo ahorro? ¿Cómo invierto? ¿Cómo trabajo? ¿Sí? ¿En qué gasto? ¿En qué no gasto? ¿Cómo uso las tarjetas de crédito? ¿Saco un préstamo? ¿No saco un préstamo? ¿Me endeudo? ¿No me endeudo? ¿Me compro este auto? ¿Me compro el otro? ¿Compro en este súper? ¿Compro en el otro? ¿Se entiende? Todo el tiempo tomamos decisiones y toda decisión requiere sabiduría. ¿Sí? Necesitamos sabiduría en la economía, en la salud, en las relaciones, en lo espiritual. Necesitamos sabiduría en toda área de la vida. Por eso dice que la sabiduría es lo primero que tenemos que buscar, porque la sabiduría dice que es más preciosa que el oro y que la plata. ¿Sí? La sabiduría es más valiosa que las piedras preciosas. Y la sabiduría añade a sí misma riquezas, honra y larga vida. Y te doy una noticia, la sabiduría no es una sustancia que cae del cielo, la sabiduría es una persona. Y según la Biblia, la sabiduría es Cristo, la palabra, el verbo, Juan 1:1, ¿sí? Entonces, adquiramos sabiduría,
adquiramos inteligencia, adquiramos conocimiento, ¿sí? En la palabra de Dios, en Cristo, mediante el Espíritu Santo, ¿bien? Para poder aplicar esa sabiduría en todas las áreas de nuestras vidas y convertirnos en buenos administradores. ¿Cómo soy un buen administrador de los dones del Espíritu, sirviendo a tu prójimo? ¿Cómo desarrollo el don de profecía? Profetizando. ¿Cómo desarrollo el don de fe? Y bueno, arriesgando, ¿sí? ¿Cómo desarrollo los milagros? Orando por enfermos. ¿Cómo desarrollo, no sé, la maestría? Bueno, estudiando la palabra y enseñando. Así desarrollás lo pastoral, así desarrollás lo evangelístico, así desarrollás cada faceta ministerial, cada don del Espíritu. ¿Cómo lo desarrollás? Usándolo, ¿sí? Usándolo. Por eso Jesús dijo, mejor es dar que recibir, porque cuando vos das, cuando vos servís, eso vuelve multiplicado por la ley de la siembra y de la cosecha. ¿Ok? Entonces, nos convertimos en buenos administradores usando lo que Dios nos dio. Chicos, la Biblia dice que todo va a ser pasado por el fuego, todo va a ser destruido. ¿Para qué te guardas las cosas? Con esto no digo salí a quemarte los ahorros, no estoy diciendo eso, sino no es, la vida es una y bueno, y viva la pepa, no. Sino con el entendimiento que todo lo tenemos que usar, ¿sí? Todo lo tenemos que usar en esta vida. Dios nos da cosas para que lo usemos y en consecuencia lo multipliquemos. ¿Ok? Y el diseño es sirviendo. ¿Bien? Vos servís a tu prójimo con lo que Dios te dio. Yo ahora los estoy sirviendo a ustedes, enseñándoles lo que a mí Dios me dio. ¿Sí? Vos podés servir a tu prójimo con plata, con tiempo, con un consejo, con oración, sanándolo, liberándolo, dándole un abrazo. ¿Qué es lo que Dios te dio? ¿Cuál es tu gracia? ¿Cuál es tu talento? ¿Cuál es tu don? Bueno, eso lo tenés que usar un montón, ¿sí? Para ser considerado fiel. Y no solo eso, para recibir más. No hay límites en el depósito de Dios. El límite lo ponemos nosotros. ¿Ok? Entonces no le pongas límites a Dios. Dios no tiene límites para bendecirte. ¿Sí? Te dio un don, lo usaste a morir y te va a dar más. Porque el Espíritu Santo es una fuente inagotable de dones, ¿sí? De riquezas, de consejo, de sabiduría. No hay límites en Dios. Entiendan que tenemos un Dios ilimitado. Los límites están en nosotros. ¿Sí? Noé, me refui de tema, pero bien, te contesté. Bien, en resumen, ¿cómo administramos bien las cosas? Primero seamos conscientes de toda la riqueza que ya tenemos. No mires solo lo que no tenés. ¿Qué es lo que ya tenés? Bueno, usalo y vas a ver cómo Dios te añade eso que tanto estás pidiendo. En su tiempo, ¿verdad? Dios no es un padre que suple los caprichos de sus hijos, sino que Él nos da lo que necesitamos en el tiempo correcto, ¿verdad? Entonces confía en tu padre que Él sabe lo que hace, no, no orfandies, no te sientas huérfano porque, ay, el Señor no me responde, no me ama más, no, eso no es verdad, no orfandiemos, sabemos que Dios nos ama y que Él nos da todo en su momento, en su tiempo, ¿bien? ¿Sabes por qué tenés que administrar en lo poco? Porque en lo poco sos entrenado, en lo poco aprendés, y cuando aprendés, Dios te da más, ¿verdad? ¿Por qué no vamos a la universidad a los 5 años? Porque pasamos por el jardín, la primaria, secundaria y después la universidad. ¿Por qué? Porque en lo poco vamos aprendiendo. Así es en el reino, así es en la vida. Si sos fiel en lo poco, estás listo para el siguiente año, para el siguiente desafío, para el siguiente nivel. En lo poco somos entrenados. ¿Ok? A ver si hay más manitos levantadas. Si no, seguimos, que tengo un rato más. No sé, está bueno, les parece interesante. Tengo un par de principios más ahí. ¿Sí? ¿O dejamos acá? ¿Qué dicen? Yo porque me aburro hablando solo, quiero el ida y vuelta, che. A ver, ¿seguimos? Juanpa, dale, pregunte. Sí, seguimos. Dale, con todo. Bien ahí, tengo hinchada.
Tengo cara propia. Gracias, amigo. ¿Querés preguntar algo? ¿No? O era para darme ánimo nada más. No, para dar ánimo. Ah, Pero qué puedo gracia. hacer un comentario como de aportar, un aporte, ¿De qué? Perdón, no te escuché bien. que sí puedo aportar en algo, Ah, sí, por supuesto, hermano, por supuesto. que puede que a muchos les sirva, pero yo estudio la palabra en la aplicación esta de YouVersion, leo siempre muchos planes en inglés, los de castellano no sé si siempre han sido tan completos, pero los de inglés por alguna razón tienen como información más concreta, como más analizada. No sé si puede ser mi punto de vista o no, pero cuando yo he pasado por algo así como que quiero entender o como me interesa saber algo de algún tema, busco un plan y hacen análisis, los escribo y como que los reescribo, lo que entiendo. Y eso me ayuda como a poder entender y adquirir como sabiduría. Eso me ha ayudado mucho. Eso. Excelente, Juanpa. Tal cual, tal cual. Tengo Tal una cual. pregunta por interno acá. A ver. Dice, si tendremos, bueno, si tendremos la provisión de Dios siempre, bueno, si tendremos la provisión de Dios, siempre nos debe ir bien en nuestro negocio o emprendimiento. Mirá, la verdad es que el les irá bien de la Biblia no es lo que interpretamos nosotros como todo nos irá bien, ¿verdad? Porque para nosotros que todo nos vaya bien es jamás tener problemas. Bien, que todo me vaya bien es siempre voy a estar cómodo, próspero, bendito, sano y feliz. Eso no es el evangelio del reino y eso no es lo que Jesús nos advirtió, ¿verdad? Que nos vaya bien significa que aun cuando nos vaya mal, tenemos la victoria sobre todo. Sobre todas las cosas nos vamos a levantar y vamos a salir adelante. Sobre todas las cosas tenemos la victoria en Cristo. Él pelea nuestras batallas, Él nos da la fortaleza, en la debilidad somos fuertes. Bien, entonces, sí, la provisión de Dios siempre va a estar, pero probablemente no como la esperamos, ¿verdad? O sea, que Dios me manda a hacer un negocio no significa que siempre mi negocio va a ir bien. No significa que mi negocio no sufra ciclos económicos. Sí, puede ser que si somos obedientes a la voz de Dios y anticipados por el Espíritu Santo podemos tomar mejores decisiones, pero no es magia, ¿sí? Hay un pensamiento mágico, chicos, en la iglesia, que es, bueno, diezmo y mi vida económica está resuelta. Eso es magia, eso es pensamiento mágico. Dios no es un chamán, Dios no es Papá Noel, Dios no es, Dios no es el casino, ¿verdad? Que le doy mi ofrenda para que me dé todo lo que yo quiero. ¿Sí? No funciona así. El diezmo y la ofrenda son principios muy poderosos, pero también lo es la sabiduría, también lo es el trabajo, también lo es la administración, también lo es la fidelidad, también lo es pelear batallas, ¿verdad? Entonces, hay un montón de cosas que tenemos que tener en cuenta, y acá es donde está la clave, porque vos me decís, bueno, pero hay 800 millones de principios, ¿cómo sé cuál aplicar? Ahí es donde necesitamos intimidad con Dios, ahí es donde necesitamos aprender a escuchar la voz de Dios. Vos sabías que Dios habla, vos sabías que tu Padre te habla todos los días, vos sabías que Jesús está vivo, ¿no? No decimos que Jesús está vivo, Jesús está en su trono, ok, Él nos habla todos los días, entonces aprendamos a escuchar la voz de Dios, ¿sí? Metámonos en la palabra, porque para cada situación de nuestras vidas hay una palabra, hay una directiva. Tal vez en este momento de mi vida, Dios me dice, bueno, ponete la armadura y ponete a batallar. Y a Julito le dice, Julito, prepárate porque estás a punto de recibir abundancia. Y a Noé le dice, Noé, ofrenda más. Y a Lisi le dice, Lisi, estás por entrar en un proceso. Y a Keila le dice, Keila, estás por salir de un proceso. O sea, la palabra y los principios son para todos, pero hay tiempos
y tiempos, ¿verdad? Y todos transitamos distintos tiempos. Entonces, no es tirar versículos por tirar o tirar principios por tirar, sino ganar entendimiento, ganar sabiduría y por sobre todo ser guiados por el Espíritu Santo que habita en nosotros. Y si sentís que la voz de Dios no es tan audible, que la voz de Dios no está tan presente en tu vida, o que tal vez lo estás viviendo más como una religión, buscá ser lleno del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, a mí siempre me encanta decir esto, el Espíritu Santo es mi mejor asesor financiero, es mi mejor asesor nutricional, es mi mejor asesor en mi mejor acción que necesitamos para movernos en cada situación, ¿verdad? Entonces, el consejo está en la palabra de Dios y el consejo está en el Espíritu Santo constantemente disponible para nosotros, ¿ok? No sé por qué llegamos a esto, pero bueno. Mira, No, antes de darle el paso sí, antes de darle paso a nadie, me llega otra pregunta aquí por interno. Soy emprendedora y Dios me bendice mucho en el área económica, pero aún con todo eso, soy muy derrochadora de dinero. ¿Me darías algún consejo? sí, que te inscribas en mi curso de finanzas personales, vendía de paso. Les recomiendo ese curso porque, bueno, ahí aprendemos, o bueno, buscalo si no, por internet, o buscar la manera de aprender por un lado, todas las técnicas financieras, ¿verdad? Hacer un presupuesto, planificar el ahorro, planificar para invertir, que ahora les voy a tirar unos tips, pero por otro lado, no solo técnicas financieras, si sos muy derrochadora, hay que ver el origen. ¿Cuál es el origen de eso? ¿Falta dominio propio? Bueno, hay que desarrollar dominio propio y carácter. ¿Falta planificación? Hay que planificar. ¿Cuál es el motivo por el cual derrochas? ¿Verdad? Entonces, si conocemos cuál es el motivo, el origen, lo podés trabajar, ¿sí? Pero bueno, es bueno no derrochar porque justamente aprendemos que debemos administrar bien, ¿verdad? Pero bueno, el origen del problema puede ser diverso, así que te diría que bueno, que te autoexamines, que ores y que descubras por qué derrochas y que ahí busques las herramientas para poder resolverlo. ¿Qué más? ¿O seguimos? ¿Había alguna pregunta por ahí? Ah, Yo no, tengo Eva. una pregunta. ¿Qué significa la palabra diversificación y cómo se la puede aplicar en el día a día? Muy bien, Noé. De hecho, voy a seguir con el tema porque tocamos ese tema a continuación. ¿Te parece? Les voy a dar, mirá, les voy a dar razones por las cuales un cristiano debería invertir y razones por las cuales un cristiano no debería invertir. Y les prometo que no me estoy contradiciendo, pero presten atención, a ver qué les parece. Razones por las cuales cada uno de nosotros, como hijos de Dios, tendríamos que invertir. Invertir dinero, hablamos, gano plata, invierto plata, ¿verdad? Razón número 1, hay un montón, yo les traje 3 nada más. Razón número 1, deberías invertir para avanzar en la obra de Dios en la tierra. ¿Sí? Hechos 4:34 dice que los creyentes de la iglesia primitiva vendían sus propiedades, vendían sus posesiones para satisfacer las necesidades de otros creyentes. No es que tenés que ahora salir a vender todo lo que tenés, sino que es un ejemplo, ¿verdad?, de que ellos utilizaban recursos materiales para hacer avanzar la obra de Dios en la tierra. En ese sentido era la inauguración de la iglesia, el diseño de iglesia que Jesús estableció. Entonces usaban sus recursos materiales para financiar el avance, cubrir necesidades prácticas. ¿Bien? Segunda de Corintios 9:8 dice, y Dios te proveerá con generosidad todo lo que necesites. Si andabas ahí medio flojito de fe o de identidad, te lo repito, Dios te proveerá con generosidad. Imagínate si a veces viste que uno
Hay personas que te dicen, che, qué generoso que sos, y capaz que le diste un chicle, ¿viste? Y te dice, oh, qué generoso que sos. Imagínate lo que debe ser generoso desde el punto de vista de Dios, ¿no? No sé si nos da la mente para imaginar la generosidad de Dios. Bueno, acá está diciendo que Dios te proveerá con generosidad todo lo que necesites. No dice algunas cosas, no dice lo que ores, no dice todo, dice todo lo que necesites. ¿Sí? Cuando estés necesitando algo, pensá, la Biblia promete que Dios me va a cubrir. Pero mira, dice, para que entonces, encima continúa, porque ya hasta acá la promesa está buenísima, pero encima sigue. Entonces, siempre tendrán todo lo que necesitan. Y encima habrá bastante de sobra para compartir con otros. ¿Sí? No sé si notaste la cantidad de palabras como todo, siempre, bastante, de sobra, ¿verdad? Mirá la mente de Dios. Mirá la mentalidad que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Y andamos ahí mendigando milagros financieros y andamos por ahí mendigando dinero, ¿sí? O recursos cuando tenemos recursos ilimitados, ¿verdad? ¿Cuánto tenemos que crecer en nuestra mentalidad y en el entendimiento de los principios financieros del reino, chicos? Porque es nuestra herencia, esto nos pertenece, ¿bien? Esto nos pertenece. Entonces, la prosperidad siempre tiene que tener un propósito de justicia. ¿Y qué es la justicia? La justicia es lo que Dios estableció, los diseños de Dios, el propósito de Dios, los sueños de Dios, el reino de Dios, es la justicia, es lo justo, ¿verdad? Entonces, Dios no tiene problema con que prosperes, pero tu prosperidad tiene que tener una visión, tiene que tener un propósito de justicia. Porque si no tenemos un propósito, si no tenemos entendimiento de todo esto que estamos hablando, nos corrompemos. Esa es la razón por la cual la mayoría de los cristianos no son prósperos. Porque si Dios te suelta lo que le estás pidiendo, te pierde. Si Dios te suelta lo que le estás pidiendo, te corrompes. Y Dios te ama tanto que no está dispuesto a perder tu corazón por un capricho. Entonces, a veces le pedimos cosas a Dios que no estamos listos para recibir, pero cuando Dios nos manda un proceso, nos manda pruebas para entrenarnos, nos salimos, no lo aguantamos, no lo entendemos, ¿verdad? Jamás Dios te dice, no te lo voy a dar. Dios está esperando que le pidas prosperidad. El problema es que no es que es un problema. Vos cuando le pidas a Dios prosperidad, Él te va a preparar para recibirla. ¿Sí? ¿Y cuántos saben que los procesos a veces no son fáciles? ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es la visión que Dios te dio? ¿Cuál es tu propósito? ¿Sí? ¿Cuál es tu rol en el plan de Dios? ¿Vos sabías que Dios tiene un plan? Vos lees la Biblia de punta a punta y hay todo un plan desde el comienzo hasta el fin, que en realidad no hay fin porque es la eternidad. Hay un plan, Dios tiene un plan. ¿Sí? Y lo que llamamos propósito o mi visión es tu rol en ese plan de Dios, ¿verdad? Esto no empieza con nosotros ni termina con nosotros. Cada uno de nosotros tenemos un rol en el cuerpo de Cristo, pero también en el plan de Dios, en la historia de Dios. Entonces, para todo esto, ya sea que lo hayas descubierto o aún no, para todo esto vas a necesitar recursos materiales y económicos. ¿Está teniendo sentido? ¿Sí? ¿Está teniendo sentido? Estoy intentando darle contexto a las riquezas, ¿sí? Bien, entonces el primer punto es, el Hijo de Dios, los cristianos tienen que invertir para financiar el reino de Dios en la tierra, ¿sí? Segunda razón, necesitas invertir para cuidar a tu familia, ¿sí? Tener un excedente no necesariamente significa que tenés que gastarte todo o ofrendar todo. El dar y el ahorrar son principios bíblicos, ambos. Y los buenos administradores conocen el equilibrio adecuado entre los dos. A veces Dios te puede decir, che, dalo todo, y a veces Dios te puede decir, ahorralo. Son
diseños. Lo importante es escuchar y obedecer, ¿verdad? Proverbios 13:22 dice, el hombre bueno, y escucha esto, no sé si lo leíste alguna vez, pero dice, el hombre bueno le deja herencia a sus hijos y a los hijos de sus hijos. O sea, ni siquiera a los hijos, a los nietos. El hombre bueno le deja herencia a sus nietos, pero la riqueza del pecador está reservada para los justos. ¿Sí? La Biblia llama hombre bueno a alguien que acumula, genera riquezas y genera tanta riqueza que bendice a sus generaciones, bendice a su familia. Pero no porque está bien o mal ser rico. Probablemente administró bien, ahorró, invirtió, multiplicó. ¿Entienden? ¿Ven los principios bíblicos ahí? El hombre bueno le deja herencia a sus nietos, pero la riqueza del pecador está reservada para el justo. Explíquenme cómo la riqueza es del diablo y la Biblia te está diciendo que la riqueza del pecador está reservada para el justo. ¿Sí? Es Biblia, ¿eh? No es mi opinión. ¿Ok? A ver, Juanpa, levantaste la mano. Sí, que yo había escuchado antes ese versículo y entiendo la primera parte, no sé específicamente qué versículo era, no me acuerdo. Pero la parte de las riquezas del pecador es para el justo. Esa parte no la entendí muy bien. ¿A qué se refiere? Se refiere, en realidad, obviamente no podemos agarrar versículos aislados, ¿verdad? Salmo 119 dice ¿cómo se llama? ¿Cómo era? No quiero parafrasear e inventar una nueva versión. No me sale la palabra ahora. Hay una parte del Salmo 119 que dice que la totalidad de su palabra, digamos, ¿sí? Es la verdad. No un versículo, no un capítulo, sino la suma de tu palabra es la verdad. Entonces, esto lo podemos conectar con un montón de versículos, pero en realidad lo que te está diciendo, y esto lo conecto con una parte de Eclesiastés que dice que Dios hace que el hombre malvado trabaje duro y acumule riquezas para luego dárselas al hombre que le agrada. ¿Qué significa esto? Mientras vos te dedicas a obedecer a Dios, a servir a Dios, a cumplir tu propósito, a tener una relación con Él y convertirte en un hombre que le agrada, según la Biblia, un hombre que agrada a Dios es un hombre obediente. Es un hombre obediente. ¿Sí? Entonces, mientras vos te dedicas a convertirte en un hombre justo, en una mujer justa, en un hombre o mujer que agrada a Dios, ¿sí? Otros están acumulando riquezas, poder, creando empresas, creando esto, lo otro. Pero cuando Dios le place, cuando llegó el tiempo, hay una transferencia. Dios se lo quita al malvado y se lo entrega a sus hijos. ¿Sí? Transferencia de riquezas entre el malvado y el justo. Y esto habla acá en la tierra y también habla, ¿sí?, que los justos heredarán la tierra, ¿verdad? Cuando Cristo vuelva. Entonces, nada le pertenece al maligno, nada le pertenece a los malvados, ¿sí? Todo le pertenece a Dios. Si nosotros nos ocupamos de ser justos y de ser buenos administradores, Dios se va a encargar de darnos las riquezas. No por eso no hay que trabajar, no por eso no hay que emprender, no hablo de eso, pero los hijos de Dios contamos con ventajas que otros no, ¿verdad? Se refiere a eso, o sea, podría predicar 3 horas de ese solo versículo, ¿no? Se los doy en resumen para no irme mucho del tema, pero espero que haberte contestado, Juanpa. Entonces, cuidar de nuestra familia es nuestra primera responsabilidad. La provisión de Dios incluye esto. Y tu familia, ya sea que la tengas o no, tus hijos, tu esposa, tu esposo, también es la obra de Dios. Jamás pongas por primero una congregación o un proyecto antes que tu familia. Hay un orden. Primero, o sea, todo es parte. No es que primero Dios, segundo la familia, tercero la iglesia. Eso no sé quién lo inventó.
todo es parte del diseño y del reino. Entonces tu familia es tan importante como tu ministerio, como tu trabajo, como tu relación con Dios. Entonces, parte de la razón por la cual tenemos que prosperar e invertir es para sustentar a nuestra familia, para que estén lo mejor posible, para bendecirlos, para acelerarlos. Bien, esa es nuestra responsabilidad. Viste que hay gente que todo lo reduce a Dios proveerá. Y capaz que Dios nunca proveyó y viven pobres, viven limitados, porque no es solo Dios proveerá, ¿verdad? Tenemos que aplicar estos principios de ahorro, de inversión, porque también son principios bíblicos, ¿verdad? Entonces, primero, obviamente hay que dar para que el reino de Dios avance en la tierra, ¿sí? Esa visión que Dios te dio. Pero ahorrar está bueno tener un fondo de emergencias, está bueno comenzar a crear ahorro y después comenzar a invertir, porque con la inversión el dinero se multiplica, ¿sí? Y invertir puede ser una buena manera de ahorrar para proyectos a futuro, para proveerte en los últimos años de tu vida, en el retiro, en la jubilación. No dependas de un gobierno, no dependas del Estado, ¿sí? Usá los principios bíblicos para prosperar, ¿bien? O incluso invertir está bueno para dejarle herencia a tus hijos. Hay un montón de motivos por los cuales un hijo de Dios puede interesarse en invertir. Y tercer motivo, ser libre. ¿Cuántos quieren ser libres? ¿Sí? Yo sé, somos libres en Cristo, ¿no? Pero vamos a hablar financieramente, que lo incluye. Cuando hayas planificado tu futuro, si es que lo hiciste, ¿sí? Podés empezar a recolectar ahí las promesas que Dios te da, empezar a planificar un poco, ¿sí? Y tengas la capacidad de financiar personalmente tus gastos para vivir, ¿sí? Sin tener que trabajar, entonces tu tiempo, ¿sí? Y tu dinero van a estar disponibles para usarlos en el reino. A esto llamamos libertad financiera. ¿Vos sabías que podés, a través de las inversiones, a través de los negocios, crear fuentes de ingresos para no tener que trabajar? No digo, ay, no trabajemos. Digo, no tener que trabajar por dinero. Eso se llama libertad financiera, libertad de tiempo, libertad de recursos, siempre y cuando tengas un propósito, ¿verdad? Y la clave te la da Eclesiastés 11, del 1 al 2. Salomón dice, envía tus granos por los mares y a su tiempo recibirás ganancias. Coloca tus inversiones en varios lugares porque no sabes qué riesgos podría haber más adelante. Acá Salomón te tira unos consejos de negocios tremendos. Primero, invertí. Mandá tu grano a los mares es invertí, emprendé, hace negocios, ¿sí? Porque a su tiempo recibirás ganancias, ¿sí? Segundo, ya que vas a invertir, diversifica, ¿sí? Coloca tu dinero en varios lugares porque no sabes qué riesgos pueden venir. Si vos tenés un solo negocio, un solo trabajo, dependés de una sola fuente de ingreso, estás a un despido o estás a una mala temporada de tu negocio de estar quebrado financieramente. Es muy riesgoso depender de un sueldo. Es muy riesgoso tener un solo negocio. Es muy riesgoso no tener ahorros. ¿Sí? Porque, como dice Salomón, no sabes qué riesgos hay por delante. Entonces, cuando vos diversificás, invertís y comenzás a multiplicar el dinero, te estás protegiendo, ¿sí? Te estás protegiendo de un montón de calamidades o crisis que pueden venir sobre la tierra o sobre nuestras vidas, ¿verdad? ¿Sí? Eclesiastés 11, 1 y 2. Bien. Entonces, fíjate todo el contenido financiero, económico. Estoy hace 1 hora y media tirándole versículos y versículos y versículos, y ahorro y herencia y trabajo y dinero, ¿sí? Y negocios y diversificación. Fíjate si la Biblia no nos da consejos para enriquecer, para prosperar, para multiplicarnos. Estos son los consejos de nuestro Padre. Bien. Y fíjate cómo lo estoy intentando conectar con tu propósito, con el reino, porque no los podemos separar. Proverbios 24-27 dice, antes de construir tu casa, haz tus planes y prepara tus negocios.
Otra vez, la Biblia me está invitando a hacer negocios, o sea, es el libro más lindo del mundo. La Biblia me está invitando a hacer negocio, no es un demonio, no es el mundo que me atrae. O sea, es la Biblia, ¿sí? Es la palabra de Dios, hace negocios, porque la riqueza está ahí, ¿verdad? Haz negocios. Entonces, es muy buena idea, es muy sabio de tu parte construir libertad financiera. Libertad financiera. Negocios, inversiones que metan dinero a tu bolsillo sin la necesidad de que estés trabajando todo el tiempo. ¿Sí? Negocios e inversiones, ¿sí?, que paguen tu estilo de vida y aunque sobre, para que vos puedas con ese excedente financiar el reino, no solo con plata, sino con tu tiempo. Que todos tus negocios e inversiones estén ahí orientadas a tu propósito, a cumplir tu propósito, a financiar el reino. ¿Sí? ¿Por qué en vez de esperar? ¿Qué les parece si en vez de esperar siempre ofrendas o milagros financieros, aplicamos los principios y nosotros prosperamos y financiamos a otros y ofrendamos a otros? ¿Qué les parece si cambiamos el chip y en vez de pedir que vengan empresarios a nuestra iglesia, nosotros nos convertimos en los empresarios o en los inversores o en esa gente próspera? ¿Verdad? Según sea tu llamado, obvio, no todos tenemos que ser empresarios, pero entienden a lo que voy. ¿Por qué en vez de esperar de otros, no lo hacemos nosotros? Y con esto no digo que está mal recibir ofrendas ni nada por el estilo, porque a mí también a veces me pasa, es un tema de honra. A veces uno está predicando y viene y Dios toca los corazones. Pero digo, ¿no es lindo que nosotros también seamos los que ofrendemos? Que seamos los que sostengamos el ministerio de otros, ¿verdad? Y eso se logra invirtiendo. Parábola de los talentos, invirtientes de ingresos. Obviamente no, no es el espacio tal vez ahora para ponerme a explicarles cómo hacerlo, ¿sí? Pero por lo menos creo que el sentido es que ya se lo empiecen a replantear, ¿verdad? Ahora, la libertad no es una cuestión de destino, no es que naciste para ser libre financieramente, es una cuestión, o mejor dicho, es una decisión. Los principios ya los tenés en la Biblia, ¿verdad? Ahora es tu decisión si vas a prosperar, es tu decisión si vas a construir libertad. Vos podés elegir laburar 12 horas por día el resto de tu vida y Dios te va a amar igual y todo, o puedes decidir empezar a ser sabio, más sabio tal vez, con tu dinero, con el ahorro, con las inversiones, y ir comprando vos tu propia libertad, tu propia prosperidad. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Es una decisión. Es una decisión. Por eso hay cristianos prósperos y cristianos que no. No porque Dios ama más a uno que a otro, sino que algunos toman mejores decisiones que otros, ¿verdad? Ahí tenés la explicación por las cuales hay cristianos pobres, cristianos ricos, gente del mundo pobre y gente del mundo rica. Y vos decís, ¿cómo puede ser? Si se supone que si estoy en Dios tengo que prosperar. No, 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 no. La diferencia no está en Dios o en el diablo. La diferencia está en las decisiones que tomamos, en los principios que cumplimos. ¿Sí? Y eso está al alcance de todos. Bien, sé que hablé un montón, capaz que se están durmiendo o los aburrí. Me quedan las razones por las cuales no invertir. Si quieren, la dejamos para otra ocasión o si quieren, las terminamos, como ustedes quieran. Díganme ustedes. Ahí David dice, terminamos, sigamos. Ah, bueno, bien. Quieren prosperar entonces. Bien, me gusta. Me gusta esa actitud. Aparte siguen conectados. Encima se agregaron algunos. Bien, vamos a seguir entonces. Vamos a terminar. Bien, ya le di 3 razones por las cuales como cristianos tienen que prosperar. Financiar el reino, sostener sus familias. Bien. Y ya me olvidé la tercera. ¿Cuál era? Ser libres, que no es poca cosa. Razones por las cuales un cristiano no debería invertir. ¿Sí?
Y yo sé que el título es confuso, es medio tramposo, pero no te voy a dar un motivo por el cual no invertir, sino más bien la motivación incorrecta, ¿verdad? Para que revisen sus corazones. La razón más importante para no invertir es si tenés motivaciones incorrectas en tu corazón. Hay muchas actitudes del corazón que están desalineadas con estos principios que estamos viendo, con la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestro parámetro de justicia, ¿verdad? Les voy a mencionar 4. Hay muchos, ¿sí? Yo los llamo pecados financieros, pecados económicos, pero voy a mencionar 4 motivos incorrectos. Primero, avaricia. La avaricia es ese deseo de tener más y más, o de tener siempre lo mejor, lo último, el lujo, ¿sí? Pero por tenerlo. No hay un propósito. Lo tengo, alimento el ego, ¿verdad? Avaricia. Y 1 Timoteo 6:9 dice, aquellos que quieren hacerse ricos caen en la tentación y en la trampa y en muchos deseos necios y dañinos que hunden a las personas en la ruina y en la destrucción. ¿Bien? Más claro, imposible. Bueno, Jesús en un momento dijo, guárdense de toda clase de avaricia. Jesús no dijo, aléjense del dinero que es malo, dijo, guárdense de toda clase de avaricia. Nunca atacó el dinero, lo que está atacando es nuestra actitud, nuestro corazón hacia el dinero. Los cristianos no deberían invertir con un espíritu de avaricia. Recordá que nada de lo que tenemos acá en la tierra va a durar para siempre. ¿Sí? Nada, absolutamente nada. ¿Sí? ¿Se acuerdan que Jesús está creando, está construyendo moradas eternas para nosotros? ¿Se acuerdan que él habló de las verdaderas riquezas? Bueno, por eso todo lo que hay acá en la tierra hay que usarlo con esa mentalidad de que no es mío, lo tengo que administrar bien. Entonces, si vos entendés que no es tuyo, y no se va a adueñar esa riqueza de tu corazón, ¿verdad? El problema es cuando nos adueñamos de la riqueza. Bien, la avaricia es un reflejo de nuestro descontento con lo que Dios nos ha provisto. No soy fiel, no soy buen administrador. Señor, te equivocaste, me diste menos. Señor, lo que me diste no es suficiente. ¿Sí? Entonces me pongo avaro, quiero más, quiero más, quiero más. Picante, ¿eh? Segundo, el orgullo, el deseo de ser elevado y estimado por los logros materiales. A los ricos de este mundo, 1 Timoteo 6:17, a los ricos de este mundo, mandales que no sean arrogantes, ni se pongan su esperanza en las riquezas, que son tan inseguras, sino en Dios, que nos provee todo en abundancia para que lo disfrutemos. Este es Pablo hablando, no está diciendo a los ricos de este mundo, decirles que vendan todo, que escapen del dinero antes que pierdan sus almas. No, dice a los ricos de este mundo, que no sean arrogantes, que no pongan su esperanza en la riqueza. No está diciendo regalen la riqueza, está diciendo tengan la riqueza, pero que su esperanza no esté en la riqueza. No sean arrogantes por tener más que los demás. ¿Se dan cuenta? La Biblia no ataca el dinero en sí mismo. La Biblia lo que ataca en sí es cómo nosotros actuamos con ese dinero. ¿Sí? Y dice, no pongan la esperanza en las riquezas porque son inseguras. ¿Sí? Y esto lo complemento con Salomón. Salomón dice, che, cuida bien tus negocios, cuida bien el estado de tus campos, de tus ovejas, el dinero, porque las riquezas no duran para siempre. ¿Qué significa esto? Hay crisis. A veces tenés todo, a veces perdés todo. Así es la vida, así es la economía, así funciona el mundo. ¿Sí? Entonces, si ponemos la esperanza en las riquezas y pierdo las riquezas, perdí la esperanza. ¿Verdad? Por eso hay gente que se quita la vida. Por eso hay gente que entra en adicciones. Porque su esperanza no está puesta en Dios, en la roca. Está puesta en algo que hoy está y mañana no está. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? ¿Tiene sentido? Entonces dice, pongan su esperanza en Dios, a los ricos de este siglo, a los ricos de este mundo. ¿Sabías que según la economía, cada uno de nosotros es
considerado rico, por lo que les decía, el siglo pasado, nosotros seríamos pobres, porque el 5% del mundo era rico y el 95% era pobre. Gracias a, bueno, el sistema capitalista, etcétera, 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 hoy es al revés. El 95% de las personas es rica y el 5% es pobre. ¿Y qué se cuenta como riqueza? Acceso al agua potable, a una vivienda, a ropa, comer todos los días, ¿verdad? No hablamos de megalujos, hablamos de cubrir necesidades básicas. Entonces, la Biblia no le está hablando al dueño, a un empresario con plata, nos está hablando a nosotros, a los ricos de este mundo. Vos que comes todos los días, vos que te vestís, vos que tenés internet, un celular, rico. Vos que dormís en una cama, bajo techo, a vos, los ricos de este mundo. Dice, pongan su confianza en Dios, porque Él nos provee en todo, en abundancia. ¿Para qué? Para que lo disfrutemos. No te olvides de disfrutar, porque eso también es parte de ser buenos administradores. ¿Bien? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta que estamos hablando de Dios, estamos hablando de Jesús, estamos hablando de la Biblia? ¿Sí? ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Caen en la realidad de que esto está ahí y es nuestro. ¿Sí? Invertir para sentirse mejor consigo mismo o para mostrar a los demás siempre te va a llevar a estar más descontento y satisfecho. ¿Sí? Y puedes caer en ese orgullo. Así que ten mucho cuidado y dale un propósito a la riqueza. Bien. Tercero, ignorancia. El deseo de seguir tu propio camino sin buscar consejo o buscar consejo en personas equivocadas. Si ustedes están conectados acá, si ustedes hacen cursos, leen libros, están estudiando, buscan consejos, ¿sí? Está muy bien. Pero nunca inviertas, nunca avances sin consejo. Proverbios 15:22. Cuando falta el consejo, fracasan los planes. Cuando abunda el consejo, los planes prosperan. Especialmente hoy en día, en la era digital, en la era de la información, no hay excusa para no contar con buenos consejos o buenos consejeros. Busca consejos sabios y toma decisiones respaldadas en investigación y sabiduría. ¿Sí? Orá y estudiá, orá y estudiá, busca consejo. ¿Sí? Es bueno tener mentores que nos guíen, pero recordá que tu mayor fuente de sabiduría es la palabra de Dios, ¿sí? Y la guía del Espíritu Santo. Combina ambos, que es lo mejor. Por último, la envidia. El deseo de lograr algo basado en los celos, ¿sí? Del éxito de otras personas. No te compares a los demás, no mires a los demás, no tengas envidia. Salmo 73:3. Porque envidiaba a los arrogantes cuando veía la prosperidad de los impíos. ¿Se acuerdan del Salmo 37? No envidies a los impíos que prosperan, porque son como la hierba que pronto serán cortados. ¿Sí? El objetivo es la satisfacción, el objetivo es que vos prosperes, disfrutes, te contentes con lo que Dios te da, no la comparación. No mires lo que Dios le da a tu hermano, a menos que te vayas a inspirar, pero no lo mires de manera envidiosa. Concéntrate en todas las bendiciones que el Señor ya te dio a vos y en todo lo que te prometió que te va a dar. ¿Bien? A veces miramos al hermano y decimos, Señor, a él le estoy, a mí nada. Y sí, capaz tu hermano hace 20 años que estaba en un proceso. Capaz tu hermano tuvo, no sé, clamando 9 meses, parió la bendición más o menos. Y uno se compara y se siente, ay, a mí Dios no me bendice, capaz que oramos 2 veces, ¿verdad? Entonces, no tiene sentido compararse porque todos estamos en procesos y etapas diferentes. Por eso, centrate en vos y el Señor, vos y el Señor. Y no te preocupes por tener lo mismo que los demás, porque Dios es personal y Él ya tiene grandes tesoros para cada uno de sus hijos. ¿Sí? Y para terminar, antes de lograr la abundancia y la libertad financiera, que sé que cada uno de ustedes ahora se va a meter a orar, se va a meter a meditar en esto, se va a meter a tomar decisiones sabias,
tenés que comprender lo que la Biblia dice sobre el dinero, ¿sí? Tenés que conocer los principios, tenés que meterte, estudiarlos, ¿sí? Para que te puedas ajustar esos principios y comportamientos y te vaya bien. La clave de la bendición, ¿sabes cuál es? Lean Deuteronomio 28. La clave de la bendición es la obediencia, ni más ni menos, ¿sí? La obediencia. Entonces yo para obedecer primero tengo que conocer cuáles son los principios, ¿sí? Y nunca te olvides que tu inversión o la mejor inversión que puedes hacer y la que mejores retornos trae es invertir en el reino, es invertir en el cielo, es invertir en los propósitos de Dios en la tierra, ¿sí? Esa inversión te garantiza tesoros acá en la tierra y en la era venidera, en la eternidad, ¿sí? Entonces, que todo lo que hagas en esta tierra sea con propósitos eternos, siempre. Y dejo de hablar un rato. Julito, hasta ahí llegó mi participación, así que te doy vía libre. Muchas gracias, ese. La verdad que desde que nos conocimos, bueno, gracias a Noé en los cursos, la verdad que ha sido una bendición increíble para mi vida y para los chicos. Yo sé que sí, literal nos volaste la mente, abriste nuestra mente, nuestra manera de pensar y cómo poder sujetar nuestro bolsillo en Dios, cómo sujetar nuestras finanzas en Papá para poder llegar más lejos en Él y saber que todo gira en torno a Dios y que si ponemos como prioridad a Dios en todos los asuntos financieros de cada uno, vamos a ser obedientes a Él y vamos a seguir creciendo para poder bendecir a otros a través de lo que estamos aprendiendo el día de hoy. Al nombre de los chicos, damos las gracias por disponer de tu tiempo, por hablar lo que Dios puso en tu corazón hacia nosotros. Y la verdad que fue un tema increíble, copado, zarpado, al hueso directo, que temas que no se hablan muy común en la iglesia y son necesarios, temas muy necesarios de hablar. Así que muchas gracias por la invitación, por estar acá. Gracias, Julito. Gracias por la invitación y gracias a todos por haber participado, por haber escuchado atentamente. Así que bueno, los bendigo. Y me gustaría orar por ustedes, ¿sí? Si me das el lugar. Vamos a orar Sí, dale. vamos a orar para cerrar esto. Gracias, papá. Gracias por tu palabra. Amamos tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo, gracias por todas las riquezas en gloria que hay en Cristo. Gracias por tu herencia, amado. Y ahora como hijo, Señor, te damos gracias por abrir nuestro entendimiento, por revelarnos tus principios y te pedimos que nos llenes de sabiduría, papá. Bendigo a cada uno de mis hermanos, inundalos de sabiduría y entendimiento e inteligencia para poder aplicar a cada área de sus vidas y prosperar, Señor, de tu mano. Padre, dales un corazón dispuesto siempre a obedecer, para que esa obediencia desate toda la bendición que hay retenida en los cielos para tus hijos, para la iglesia. Señor, clamo por ese entendimiento en la iglesia de este tiempo. Clamo por un corazón conforme a tu corazón. Clamo por una iglesia obediente. Padre, que administre bien los recursos que te pertenecen para financiar y acelerar tu reino en la tierra. Señor, revela tu propósito, revela tus diseños a cada uno de los chicos, revélales lo que tienen que hacer, pone tus sueños en su corazón, Señor, y que puedan ejecutarlo y avanzar en esa dirección. Y yo profetizo, Señor, que los recursos del cielo y de la tierra van a venir sobre ellos, van a desatarse sobre sus vidas, y que como señal de esta enseñanza, Señor, en estos días van a recibir respuestas, van a recibir bendiciones en lo económico, Señor, que se desaten los trabajos, que se desaten los negocios, que se desaten las ideas para tus hijos, Padre, que se desate provisión para el que lo esté necesitando y que aún sus familias sean alcanzadas por esa bendición y por este entendimiento, Padre.
Los bendigo, Señor, los bendigo en todo lo que hacen, bendigo sus manos, bendigo sus proyectos, Señor, y oro para que estos principios sean revelados, Señor, cada vez más a sus vidas y que los puedan ejecutar, Señor, que los puedan vivir. Espíritu Santo, ayúdales a poder aplicarlos a sus vidas. En el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Gracias por toda esta riqueza, Señor. Te amamos y te pedimos la gracia también para ser buenos administradores. Señor, queremos más de vos. Sabemos que no hay límites, sabemos que no hay límites en tus recursos. Enséñanos a ser fieles, Señor. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén.